Pasos para vivir la Santa Misa en casa. Elige un lugar tranquilo para vivir este momento especial e invita a tu familia. Apaga las notificaciones de tu celular y aparatos electrónicos. Mantén una postura digna y ponte en presencia de Dios. Vive esta misa en silencio y solo respondiendo a las partes correspondientes. En el momento de las peticiones, pide por los enfermos y para que no se siga propagando esta pandemia. En el momento de la comunión, hazla espiritualmente en acto de fe. En instantes, la Santa Misa. Reina de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos impulsa, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hacemos siempre al comenzar la Eucaristía, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tampoco hoy lo vamos a dejar de lado, entonces le pedimos perdón al Señor. Señor, yo quiero abandonarme como barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme como barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora queremos no solamente haberle pedido perdón al Señor, sino también ahora alabarlo, bendecirlo y glorificarlo, a Él que es el único digno de toda gloria y de toda honra. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Padre eterno, poder y amor, que hiciste de la nada la creación, y por salvar al mundo de su pecado, enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios hecho hombre.
Gloria a vos, Santo Espíritu, viento y fuego, que hiciste de los pueblos un solo pueblo, que animas a la iglesia con tu aliento, para que anuncie al mundo el evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Pedimos por todas nuestras intenciones, por todos aquellos que nos están viendo a través de ITEL o escuchando a través de Radio Show o a través del Facebook de la parroquia, por todas las intenciones que cada uno de ustedes llevan en su corazón. Pedimos, por supuesto, también por el fin de esta pandemia y sobre todo que podamos sobrellevar todas estas dificultades que pueden acarrear esta situación. Oremos. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús hoy nos invita a entrar en su escuela para conocer al Padre y al Hijo y así aprender de su mansedumbre y humildad. Lectura de la profecía de Zacarías. Así habla el Señor. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre eternamente. Bendeciré tu nombre eternamente. Aleluya. Te alabaré, Dios mío, a ti el único Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Día tras día bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Bendeciré tu nombre eternamente. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre eternamente. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. Bendeciré tu nombre eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo, Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne, para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, nos sorprende un poco. Siempre la palabra de Dios nos sorprende y está bueno eso también que nos sorprenda, porque nos lleva a hacer como una profundización. Siempre que uno no entiende la palabra de Dios, la Biblia, siempre es bueno recurrir a las notas marginales o algún comentario que pueda explicar, pero nunca quedarnos con las dudas. A veces hasta incluso también en las cosas de la liturgia es importante, ¿no? ¿Por qué el sacerdote tiene los brazos arriba? ¿Por qué estamos sentados? ¿Por qué estamos arrodillados? ¿Por qué estamos parados? ¿No? El saber que en la iglesia, en la liturgia, nada se hace porque sí, todo tiene su significado, ¿no? ¿Por qué este color hoy no rojo o no blanco? ¿O por qué el rojo y no el azul? ¿Qué sé yo, no? Entonces cada uno nos tenemos que cuestionar con las cosas. En la iglesia, podemos decir así, todo tiene su sentido, todo tiene su significado. Y por supuesto que las enseñanzas de Jesús también, aunque muchas veces nos parecen duras. Hoy, por ejemplo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las revelaste a los pequeños. Tal vez eso de esa alabanza porque Dios Padre le revela las cosas a los pequeños, la entendemos, pero por ahí no entendemos tanto la primer parte, ¿no? De haberle, porque como que Jesús está pareciera como vengándose de aquellos que son poderosos, de aquellos que son sabios, de aquellos que son entendidos. Y no es así, hay que entender, por eso hay que buscar la explicación, qué es lo que quiere decir Jesús con eso, ¿no? Pero eso lo dejamos para después. Después habla también de que Él revela todo, ¿no? Todo me ha sido revelado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y después la otra, que es un poco tal vez la que a todo el mundo le gusta, ¿no? Porque vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, que yo los aliviaré. Porque todos cargamos con nuestras cruces, todos tenemos nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras dificultades, y todos estamos afligidos y agobiados, ¿no? Y sobre todo en tiempo de pandemia, mucha gente tal vez en el encierro, en la cuarentena, entonces está como abrumada también, ¿no? Abrumada por la situación económica, ¿no? De gente que por ahí trabaja de changas, si bien ya por ahí en algunos lugares se va normalizando, pero fue crítica la situación. Entonces Jesús, vengan a mí que yo los aliviaré, ¿no? Vengan los que están afligidos y agobiados que yo los aliviaré. Y habla esto del yugo: carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana, ¿no? Y hasta parecería un Jesús como orgulloso, soberbio, parecería, ¿no? Yo que soy humilde de corazón. No tenemos que entender la humildad como una virtud, sino acá se refiere a humilde, se refiere a pobre, pequeño, al manso, se refiere a eso, ¿no? No tal vez a la virtud de la humildad. Entonces, cuando habla de esto de humilde, ¿no? Del pobre, del manso, del sencillo, y realmente Jesús está enseñando sí, con su ejemplo, ¿no? Aprendan de mí, que Él fue sencillo, que Él fue pobre, que Él fue pequeño.
Y eso lo vemos ya desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su cruz. Toda su historia, toda su vida fue marcado por la pobreza, digamos, por la humildad, pero como decimos, no en sentido de virtud, sino como de pobre, de pequeño, ¿no? Y eso también tiene que ver con la primera lectura. Como es la primera lectura es del Antiguo Testamento, por lo tanto es una promesa, es una profecía que se cumple todo eso en Jesús. Y si uno ve la historia humilde de Jesús, como decimos, desde el nacimiento, nacer, ni siquiera tener un lugar digno para nacer en un pesebre, y después no solamente el principio de su vida, sino también el final de su vida. No vivió en Jerusalén, que sería el lugar adecuado para que pueda vivir aquel que es inteligente, que es sabio, como fue Jesús. No vivió en la periferia, por así decir, en Galilea, que incluso hasta se lo menospreciaba Galilea, como qué puede salir bueno de Galilea cuando le dicen por ahí, ¿no? Cuando él dice que es el Galileo, ¿no? Y qué bueno puede salir de Galilea, ¿no? Si eran lugares donde incluso ya la fe no era la fe pura que se vivía en Jerusalén. Entonces también su trabajo de carpintero, de artesano, no eran las profesiones más rentables, ¿no? Entonces en esa pobreza vivió siempre. Pero también en el Antiguo Testamento nos va siempre con la promesa y Él que viene a cumplir la promesa. Y fíjense si cuando uno escuchaba la lectura de Zacarías, no nos lleva a pensar ya los últimos días de Jesús, sobre todo la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Él es justo, ¿no? Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna, ¿no? Él suprimirá, todos los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, el arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Y su dominio se extenderá de un mar a otro, por toda la tierra, ¿no? ¿Y quién es ese? Jesús. Entonces vemos en el Evangelio de hoy también cumpliendo una promesa, ¿no? Que en Jesús se cumple esa promesa. El que montó en un asno y no en un caballo, cuando hablamos de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, entró en un burro, entró de una manera bien humilde, ni siquiera le tendían una alfombra roja como le tenderían ahora a las personas importantes, sino mantos, ramos de olivos, palmas, así lo recibieron a Jesús. Y también nos dice que también otra promesa que se cumple, cuando al rey David le decían que su reino durará será eterno, durará eternamente. Y es cierto, porque Jesús es descendiente del linaje de David, por lo tanto, descendiente de David está reinando eternamente, porque Jesús sigue reinando, ¿no? Y eso es lo que nosotros pedimos siempre, que su reino venga a nosotros. Y ese reino lo hacemos presente en la medida en que practicamos las enseñanzas de Jesús. Y hoy, como decía, nos da esta enseñanza de la humildad o de la pobreza o de la pequeñez, ¿no? O de ser manso y tranquilo de corazón, podríamos decir. Entonces, cuando hablamos de este Evangelio, este es el Evangelio que también se lee, o lo leímos hace poquito, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, este Evangelio como nos revela el corazón de Jesús, ¿no? Ese corazón humilde, paciente, mansedumbre, ¿no? Manso. ¿Y qué es lo que hay en ese corazón? Por supuesto que hay amor, ¿no? Y si hablamos de las tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, la más importante es la caridad. Entonces tenemos que evaluar también a Jesús en ese amor y en ese corazón, como nosotros asociamos el amor. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Jesús, ¿no? Entonces, y precisamente hay amor. Ayer decía que si bien acá Mateo es más sobrio, pero Lucas, el Evangelio de Lucas, dice algo así como Jesús conmovido, estremecido de gozo, de alegría en el Espíritu Santo, dijo, y ahí viene la frasecita del principio, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿no? Y ayer también decíamos esto, ¿no? ¿Qué es lo que te alegra? ¿Qué es lo que nos alegra a nosotros? Y precisamente lo que nos alegra es donde está nuestro amor.
Si te alegra el dinero, entonces tu corazón está lleno de dinero, por así decir, ¿no? O el amor que vos tendés es al dinero, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus alegrías? ¿Dónde están? Evaluando cuáles son tus alegrías, ahí sabés dónde está tu corazón, ahí sabés dónde está tu amor. Si querés conocer entonces qué es lo que una persona ama, busca qué es lo que lo alegra. Y a Jesús lo alegró esto, ¿no? De estar del lado de los sencillos. Y después entonces decimos eso, nos llama la atención por qué se alegra de que Dios le oculta su mensaje a los sabios y a los prudentes. O como diciendo, Dios está a favor de los pobres. Y sí, a través de los sencillos, de los humildes, ahí quiere estar Jesús, porque son los que están más pendientes de la providencia de Dios. Como por ahí decimos, el poderoso tiene muchas cosas como por las cuales valerse, en cambio el pobre no tiene nada para valerse. Tal vez el que tiene mucho dinero se va a valer o se va a apoyar en su dinero, el que tiene un apellido de renombre se apoya en ese apellido, el que tiene amistades se va a apoyar y se va a basar en esas amistades. En cambio el pobre no tiene nada, no tiene nada, y por eso se basa o se apoya en Jesús, en Dios. Es cierto que está más abierto a la providencia de Dios el pobre, pero es cierto también que en su devoción a veces también cae en errores, a veces en falsas devociones, ¿no? Como nosotros sabemos bien, qué sé yo, la difunta Correa, Gauchito Gil, San La Muerte, entonces uno en esas devociones también está el humilde más propenso a eso, ¿no? Pero vamos con esa otra partecita, como decía, esto del pobre, bueno, no tienen que basarse, no tienen que apoyarse, entonces se basa en Dios, se apoya en Dios, por eso el pobre está siempre más a la providencia toda su vida está pendiente de la providencia de Dios. ¿Y qué pasa entonces con el sabio o con el entendido, el prudente, como dice acá, ¿no? Parecería como que Jesús, al alegrarse de que Dios no se le revela a ellos, parecería como que está tomando venganza. Pero como digo, en la Biblia o en la liturgia o en las cosas de Dios, todo tiene su significado y es parte de la pedagogía de Dios. ¿Por qué alaba a Dios a los sabios? Que los sabios y los entendidos no logren comprender la revelación, porque ese es el mejor camino para ellos. Lo mejor que le puede pasar al sabio según esta tierra es que no entienda nada. Eso es lo mejor que le puede pasar. Porque cuando el sabio, que se las sabe todas, no sabe algo, empieza a dudar de sí mismo. Se agrieta su soberbia, se cae de su pedestal, llega a la tierra y se vuelve pequeño. Y ahí entonces, pequeño, ahí sí Dios se le revela y ahí sí puede entonces volver a Dios. Entonces, ¿cómo es esta pedagogía, no? Bueno, vos estás sabio, pero listo ahí. Jesús, Dios va a permitir tal vez algo para que tu soberbia se caiga, ¿no? Que no entiendas algo para que realmente empieces a pensar. Entonces, por un lado decíamos que los pequeños que no tienen que apoyarse, Dios les sirve de apoyo, y los grandes, los que sí pueden apoyarse, entonces el Señor los deja que se den algún golpecito, unos golpazos, para que entonces empiecen a buscarlo a Él y Él entonces lo pueda encontrar. Y también cuando uno habla de esto, de estos soberbios, de estos agrandados, ¿no? Hay muchos ejemplos de personas que realmente se las sabían todas, se la creían todas, pero Dios se valió como para que se vuelvan pequeñitos y de ahí entonces encontrarse con el Señor. Yo ayer decía el ejemplo de un San Pedro. Si Jesús preguntaba algo, el que primero levantaba la mano era Pedro, yo, y metía la pata por ahí, pero él siempre, ¿no? Él como que se la sabía todo, ¿no? Pero el Señor también permitió que lo niegue para que caiga de su pedestal, ¿no? Y después ahí entonces ser el gran evangelizador que fue, lo mismo que San Pablo, ¿no? San Pablo, que se la sabía todo, que se conocía toda la ley, pero resulta que también se conocía toda la ley, pero empezó a perseguir a los cristianos. Y en ese momento en que empieza a perseguir a los cristianos, Dios los baja también de su pedestal, ¿no? Y ahí entonces lo deja ciego y ahí se encuentra entonces, y desde la pequeñez
San Pablo entonces tiene ese encuentro con el Señor y por supuesto que fue un gran evangelizador, ¿no? Y yo creo que muchísimos santos también les pasó esto, ¿no? Entonces el Señor permite algún golpecito en nuestra vida para que nos hagamos pequeños y desde esa pequeñez entonces el Señor podamos llegar a Él. Entonces el comienzo de la verdadera sabiduría es darse cuenta que no entiende. Es ternura de Dios, no es crueldad ni venganza de Dios que los sabios y los entendidos se queden sin comprender. Eso es ternura de Dios, porque así Dios los está conduciendo a que lleguen a ser un día pequeñitos y entonces, como decía, desde esa pequeñez pueda encontrarse con Él. Vamos a pedirle entonces al Señor que realmente también nosotros tengamos un corazón pobre, humilde, y si por ahí somos entendidos en muchas cosas, que el Señor también nos haga caer en nuestro pedestal, que permita algo para que podamos acercarnos a Él. Y después dice Jesús, vengan a mí los que están agobiados, fatigados, que yo los aliviaré. Y también Él, por ahí cuando hablaba del yugo, ese yugo se refiere a la ley de Moisés, pero que también los fariseos lo sobrecargaban de muchas y minuciosas prácticas, entonces era como insoportable esa carga de la ley que tenía ese pueblo, entonces eso no le daba paz al corazón de sobre todo los pequeños, ¿no? Es cierto que la ley para nosotros es importante porque nos ilumina la conciencia, nos muestra y sabemos por dónde tenemos que ir, ¿no? Pero como por ahí decimos, la ley pesa, no es un yugo. En cambio, la nueva ley que nos trae Jesús, que es la del Espíritu, a nosotros ya, como muchas veces lo explicaba, la ley te dice esto está bien, esto está mal, pero no te da los medios para que vos puedas gustar de eso que se te prohíbe, ¿no? Por ejemplo, decir la verdad, ¿no? Yo quiero ser veraz, yo quiero decir siempre la verdad. Y la ley te va a decir esto es mentira o esto es verdad, pero no te da ningún medio, ¿no? Jesús entonces con el Espíritu Santo que nos manda, entonces ya el mismo Espíritu nos va a hacer gustar la verdad, nos va a hacer gustar la verdad. Entonces, bueno, todo lo que ustedes digan, bueno, entonces la castidad, el Señor te hace gustar la castidad, el Señor te hace gustar la vida honrada, bueno, todo lo que ustedes piensen, ¿no? Una cosa es saber esto está bien, esto está mal, pero otra cosa es tener el auxilio del Espíritu, el auxilio de Dios, para que vos empieces a gustar eso que está bien, ¿no? Y que dejes de lado lo mal. Por eso dice Jesús, nos habla de que su yugo, de que su ley, de que su carga es ligera. Entonces, cualquier otra carga te oprime y abruma, pero la de Cristo te alivia el peso. La de Cristo tiene alas, la ley de Cristo tiene alas, podemos decir así. Si a un pájaro vos le quitas la ala, le estás quitando el peso, pero está más unido a la tierra. Entonces, la ley que trae Cristo tiene alas, y por eso nosotros podemos volar, por eso nosotros podemos sobrellevar y sobre todo enfrentar y mejorar, ¿no? Entonces, si decíamos por ahí que hoy Jesús hablaba o valoraba los pequeños, los sencillos, y bueno, entonces Señor, con tu ley yo quiero ser sencillo y empezar a amar entonces esa sencillez, esa sencillez. Vamos a pedirle esto entonces al Señor, ¿no? Que realmente las enseñanzas de hoy nos ayuden también a acercarnos más a Él, a hacernos más pequeños y entonces ser parte de esos que alaba Jesús en el Evangelio de hoy. Que así sea. Vamos a proclamar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Y ahora elevamos al Señor nuestras intenciones. Respondemos, Padre de amor, escúchanos. Por el Papa, obispos y sacerdotes, para que en sus ministerios se siga manifestando tu Hijo y así podamos conocer su amor. Padre de amor, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que ilumine sus corazones y así unidos de verdad construyamos una auténtica patria. Padre de amor, escúchanos. Por toda nuestra comunidad, para que acogiendo en nuestro corazón las enseñanzas de Jesús, encontremos la paz y la gracia. Padre de amor, escúchanos. Padre Todopoderoso, escucha estas oraciones que te dirigimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al presentar las ofrendas de pan y vino, presentémonos también nosotros a Dios, con el deseo de hacernos humildes y sinceros. Te ofrecemos, Señor, el pan, pan de vida te harás y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Él es signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas en bebida de luz, para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría, dolor y en nuestra pequeñez el cansancio también dejar a tus pies. Te ofrecemos, Señor, el pan, pan de vida te harás y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Él es signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas en bebida de luz, para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba De tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solamente el creador del género humano, sino también el autor generoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y tus santos unánimemente te bendicen. Con ellos también nosotros, en unión con los ángeles del cielo, te alabamos, diciendo sin cesar. Es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor, bendito es el que viene
cantemos para Él. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos especialmente a nuestros familiares, amigos, bienhechores, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con fe y confianza vamos a cantar la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
libra. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas los pecados de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados de este mundo, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos ha dicho el Señor, vengan a mí y así encontrarán alivio. Nos unimos espiritualmente desde nuestros hogares a esta comunión de amor y así saber acoger en nuestro corazón sus enseñanzas de vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque yo soy la vida
vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque yo soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir los frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, podemos ir o quedar en paz. Demos gracias a Dios. Mientras Recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.
Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José, ruega por nosotros y construye la casa a María. María Inmaculada de la Concordia, concédenos vocaciones.